Hola amigos sobrevivientes del apocalipsis zombie. Hoy estoy aquí con otro capítulo más de esta serie de Brote Z. Pero antes quiero mandar saludos cordiales a Alvero Zavala Hernández, Leo Del, Alonso Morales Rosero y Carol Juliana Ramírez, quienes me dejaron un comentario en el video anterior. La verdad estoy muy agradecido por el apoyo que me están brindando. Si quieres que a ti también te mande un saludo en mi próximo video, déjame un mensaje en la caja de comentarios y con gusto lo haré. Nuevamente les pido disculpas por el retraso del capítulo, ya que he estado muy ocupado con el trabajo y con otras cosas, pero hago lo posible por continuar escribiendo y traerles un buen capítulo. No se desesperen. Además ya se acercan las fiestas y bueno, hay que trabajar. Todavía no puedo monetizar mi canal, así que no me queda de otra. Asimismo te pido que si te gusta el contenido me apoyes con un like y te suscribas, ya que así me ayudas a crecer como youtuber. Bueno, una vez dicho todo esto y sin quitarte más tiempo, empezamos con el capítulo número 6 de Brote Z. Jesús arrancó el auto que nos había hecho compañía en la madrugada, y nos llevó lejos de lo que hace unas horas parecía ser el lugar más seguro de Fresno. En el estadio, tras las gruesas paredes, los zombis caminaban de un lado al otro sin un rumbo fijo, arrastrando sus pies y soltando de vez en cuando alaridos inhumanos. Luego me pregunté si González consiguió escapar de aquel disturbio ocasionado por Dios sabe qué o quién. No tenía en claro de cómo un lugar que se decía ser seguro libre de infección acabó siendo una auténtica carnicería, pero algo me decía que aquellas asquerosas ratas tenían que ver con todo lo ocurrido. Una vez lejos del estadio, llegamos a la autopista que nos llevaría lejos de aquel cementerio de muertos vivientes. Era un camino largo y silencioso, atestados de autos abandonados donde nos esperaba un futuro peligroso e incierto. Jesús detuvo el auto. A nuestra derecha se veía lo que comenzaba a formar parte de Fresno, casas medianas con amplios patios y calles de doble vía que facilitaban la circulación a todo tipo de vehículos, la misma que ahora había sido consumida en gran parte por los infectados que pululaban por cada rincón mientras caminaban de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Jesús sacó de su bolsillo un maltrecho pero completo cigarrillo de una marca que no conocía y se lo llevó a la boca, la encendió con un mechero que sacó de la guantera y le dio una profunda calada. Y bien, dijo soltando el humo por la ventana. Pude sentir un cierto tono de preocupación en su voz y en la forma en cómo sostenía el cigarrillo, le temblaba las manos. No lo sé, respondí mientras miraba a un zombi que caminaba chocando entre los autos abandonados. La ciudad había sido consumida en su totalidad, había más zombis en las calles y casi ya no se veía a ningún sobreviviente que en sus intentos por salir de la ciudad se les veía correr por la calle, o el desgarrador grito de ayuda de alguien siendo devorado. Aún así, creía ver a personas asomándose por las ventanas de sus casas con el pánico pegado en sus rostros incapaces de poner un pie afuera, pero como suponía, solo era cuestión de tiempo para que la muerte tocase sus puertas, reclamándoles lo único que les quedaba, la vida. Algunos autos y casas se consumían en incontrolables llamas esperando con vanas esperanzas de que en algún momento, los bomberos llegasen a apagarlas, pero lo más seguro es que las llamas acabarán con aquellas casas y continuarán con la siguiente, y así lo harán con todas hasta terminar con la ciudad. Fresno ya no es segura, dijo Jesús, tenemos que irnos a otro lugar. ¿Tienes algún lugar en mente?, cuestionó Ada, quien no había dicho ni una palabra desde que salimos del estadio. No, ninguna. Por el momento necesitamos alejarnos de los lugares poblados donde no haya muchos infectados. Es lo mejor, apoyé. Debemos irnos de aquí. Ada suspiró levemente tratando de calmar su tristeza que desde hacía unos días atrás estaba por llevarla al borde de la completa y oscura desesperación. Jesús nos observó por unos segundos y nos dedicó una sonrisa. Ada sonrió levemente como si le costara hacerlo disimulando aquella tristeza que le oprimía el corazón. Entonces Jesús apretó el acelerador y condujo por la autopista alejándose cada vez más de la ciudad. 11:40 de la mañana. La suave brisa de un día cálido que entraba por la ventana del Fiat me acariciaba el rostro,
mientras que con mi mano derecha iba jugando como un niño a imaginarme que volaba por los cielos como si fuera Superman. Sentía un aire diferente, un aire menos contaminado y reconfortante, era el aire del campo. Aquella sensación me trajo bellos recuerdos de cuando era tan solo un niño con muchas expectativas y sueños, y también recordé el rostro joven de mi madre y hermana quienes me sonreían. Haremos una parada, anunció Jesús sacándome de mis pensamientos. A unos 200 metros se veía una gasolinera, también había lo que parecía ser una casa tipo cabaña de 3 plantas con un gran letrero de colores que decía, Casa Sol. Avanzamos un poco más y a menos de 20 metros Jesús detuvo el Fiat, observamos el lugar que parecía estar vacío, no se veía a ningún infectado cerca, había autos en el lugar pero nada fuera de lo normal. ¿Seguro que quieres ir allí?, pregunté. Sí, dentro de aquella casa parece haber un pequeño mercado, respondió Jesús, podríamos encontrar algo de comer además, aprovecharemos para cargar combustible. Bien, respondí. La gasolinera era amplia, había un camión de gasolina estacionado a un costado de la cabaña, tenía buena pinta, también habían un par de vehículos abandonados y un reguero de cosas por todos lados. Bien, iré a revisar, ustedes quédense aquí, ordenó Jesús y salió del auto. Pensé unos segundos en el asunto, no podía dejar que mi buen amigo Jesús hiciera todo el trabajo por nosotros, así que salí del auto ordenando a Ada que se quedara. Ella asintió con vehemencia y poniendo los seguros a la puerta nos miraba expectante mientras nos alejábamos. Jesús notó mi presencia pero siguió caminando en dirección al depósito. Una vez allí comprobó que aún quedaba algo de gasolina, luego caminó hasta la casa y miró a través de las ventanas. Está todo ordenado, observó Jesús. Aquel cuarto iluminado por la luz del día revelaba una sala con mesas de billar, estaba todo ordenado como debía de ser, las bolas del billar relucían con colores vivos formando un triángulo perfecto listo para dar el primer taconazo. Del otro lado las cosas cambiaban, el salón había sido testigo de un escalofriante enfrentamiento entre zombies y sobrevivientes, había mucha sangre y varias personas tendidas en el piso, las estanterías donde hacía tiempo atrás debió tener un buen surtido de alimentos ahora estaba vacío. Un hombre colgado del techo con una soga atado al cuello, fue el único que en cuanto nos vio empezó a sacudirse gruñendo y estirando las manos, deseando sentir el sabor de la tan anhelada carne humana. Será mejor que solo cojamos la gasolina, dije alejándome de la ventana. Jesús asintió, pero antes de irnos caminó rodeando la cabaña, del otro lado había una casa de un piso con pequeñas ventanas de ventilación, subió apoyándose en una madera y miró a través de ellas. De pronto en su rostro se dibujó una sonrisa de triunfo y júbilo, del otro lado había un buen surtido de alimentos y demás cosas, era un almacén. Hay que llamar a Ada, dijo Jesús. Una vez todos juntos entramos en el lugar forzando el candado con un fierro, lo que encontramos nos calmó un poco la necesidad de poder llevarnos algo a la boca, había varias cajas de galletas, arroz, harina, aceite, pastas, etc. Aquello pintaba bien para la sobrevivencia, quizás podríamos quedarnos unas cuantas semanas o hasta que las provisiones se agoten, teníamos bidones de agua y muchas cosas de gran utilidad. ¿Tú qué opinas?, me preguntó Jesús fascinado. Pues creo que has hecho bien en detenerte en este lugar, respondí. Ada había encontrado en una de las cajas varias cremas, jabones y champú de una marca muy conocida. Quisiera poder darme un baño, dijo sonriendo. Jesús y yo nos miramos y sonreímos al unísono. Bueno, pero luego sigo yo, dije mirando a Jesús. Dicho esto entramos en la casa, el olor a descomposición del salón entraba filtrado por una puerta que conectaba al lugar en donde nos encontrábamos, se oía el gruñido del zombi que había muerto colgado del techo incapaz de darse cuenta de que no podía ni siquiera topar el piso, quizás el olor a carne fresca lo alentaba dándole vanas esperanzas de poder tan siquiera rasgar la puerta. El cuarto de bienvenida al que habíamos entrado estaba irreconocible, había un desorden que solo un estallido de pánico podía haberlo provocado, pero por sorprendente que fuera, la mesa de recepción era la única que conservaba los modales presenciales de una cabaña de alojamiento, el teléfono, la computadora y los talonarios estaban en su sitio. Ada intentó llamar o prender la computadora pero era inútil, hacía más de un día que las líneas telefónicas, internet y la luz habían dejado de funcionar. Revisemos las demás habitaciones, propuso Jesús subiendo los escalones de madera hasta el segundo piso. Había un solo pasillo que dividía las habitaciones,
Las puertas abiertas anunciaban que sus huéspedes habían abandonado el lugar dejando un reguero de ropas, zapatos, joyas y muchas cosas más por el piso alfombrado del pasillo. Por suerte no había zombis en ninguna de las habitaciones ni en el resto de la casa a excepción del salón, y una vez asegurando las puertas y ventanas del primer piso nos dispusimos a descansar. 1:15 de la tarde. Ada salió de la ducha, no podía evitar no mirarla y, aunque tenía puesto un vaquero y una blusa larga, podía ver la sensual curvatura de su cuerpo. «¿Nunca has visto a una chica salir del baño?», me dijo Ada con una sonrisa. «No a una tan hermosa», me defendí. Ada sonrió pero rápidamente desapareció en una de las habitaciones. A mi costado, Jesús encendió la tele que había en la sala del tercer piso en donde nos encontrábamos. Afortunadamente contábamos con paneles solares que nos facilitarían algunas cosas. El logo de Samsung nos dio la bienvenida y luego nos mostró un menú dándonos a elegir qué es lo que deseábamos hacer. Por lo visto aquel aparato tenía acceso a Google, Netflix y YouTube, pero sin internet daba lo mismo, así que nos enfocamos solo en los canales normales de la región. «Nada», dijo Jesús después de haber buscado por todos los canales. «Deja que lo intente yo», dije tomando el control de la tele. En aquel instante, en lo que buscaba algún canal, algo se oyó por encima del techo, por el desván. ¿Había algo o alguien allí? «¿Oíste eso?», pregunté. «Sí, lo escuché», respondió Jesús. Inmediatamente nos pusimos alerta y buscamos el origen del sonido y por ende un posible acceso al desván. A unos metros a la altura del pasillo principal había una cuerda que colgaba del techo, las cuales de seguro nos llevaría a ese lugar donde ese algo nos esperaba. Armados únicamente con cuchillos como veníamos haciendo con anterioridad, Jesús jaló de la cuerda que colgaba del techo. Una escalera de madera sucia y casi polillada cayó produciendo un sonido brusco el cual nos invitaba a subir. Esperamos por unos segundos pero no sucedió nada extraño, así que empezamos a subir a paso lento, grada por grada. Una pequeña ventana circular permitía el acceso a la luz del día iluminando casi por completo la polvorienta y descuidada azotea. Habían varias cosas abandonadas como cajones con cuadros, maniquíes, colchones, canastas con ropas sucias y un pequeño armario cubierto con unas sábanas. Hasta donde podíamos ver no parecía haber ningún infectado o algún animal que haya producido aquel sonido. ¿Ves algo?, preguntó Jesús casi con apenas un susurro. «No, nada», le respondí. Dimos algunos pasos intentando distinguir algo que no encajara con aquel lugar. Entonces me fijé que había una lata de aceitunas que al parecer había sido abierta hace poco. De pronto noté un movimiento a mi derecha que me hizo pegar un brinco del puro susto. Enseguida me puse en guardia con el cuchillo a la altura de mi hombro listo para arremeter contra lo que fuese. Esperaba ver a un zombi gimiendo mostrándome sus podridos dientes, pero en su lugar vi a un niño de quizás 6 años de edad, que me miraba asustado escondido detrás de unas tablas. Debo admitir que aquella inesperada imagen me tomó por sorpresa. No sabía qué hacer a continuación, pero opté por dejar de lado el cuchillo ya que su mirada se había clavado en él. Acto seguido intenté acercarme para ofrecerle mi ayuda. Al principio no noté ningún movimiento extraño, pero a medida que me acercaba noté como un leve gemido salió de su boca. Jesús, quien miraba expectante desde un rincón, se acercó impresionado para ver mejor al niño, pero este en cuanto notó su presencia se paró de un salto y corrió por entre las cajas para luego esconderse detrás del armario. Pequeño, tranquilo, no te haremos daño, dije intentando sonar lo más amigable posible. El niño, ahora agazapado detrás del armario, nos miraba con ojos curiosos, como tentando a querer salir. Aún así temblaba, quizás de miedo o porque apenas si llevaba puesto una camiseta y un pantalón corto. «No queremos hacerte daño, solo queremos ayudarte», habló Jesús e intentó acercarse a él. Pero aquello parecía empeorar aún más las cosas ya que el niño empezó a gemir como un cachorro indefenso. «Espera, Jesús, solo lo estamos asustando más». «Tienes razón, mejor ve a llamar a Ada, quizás la presencia de una mujer le tranquilice un poco». Al cabo de unos segundos Ada estaba con nosotros e intentaba socializar con el pequeño. El niño, al escuchar la voz de Ada, parecía querer animarse a salir, y al cabo de algunos minutos más el milagro ocurrió. Quizás la sonrisa y la mirada tierna de Ada calmaron sus miedos ya que el niño salió de su escondite y se refugió en sus brazos. «Ya, pequeño, todo está bien», le calmó Ada a aquel niño que temblaba como un ternero recién nacido. Luego de aquello bajamos a la sala.
Ada se sentó en uno de los sillones con el niño a su lado y entonces pude apreciar mejor su aspecto miserable. Estaba flaco, pálido como si no hubiera comido en días, su cabello era una maraña de pelos enredados y su cara estaba sucia al igual que todo su cuerpo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Ada dulcemente. El pequeño nos miró a Jesús y a mí y escondió su cabeza en los brazos de Ada. Aún era pronto para que se acostumbrara a nuestra presencia. Vamos, no tengas miedo, ellos son mis mejores amigos y son muy buenas personas, dijo Ada tratando de convencerle. El pequeño levantó la cabeza y dejó ver sus ojos que parecían dos canicas vidriosas a punto de quebrarse. Gabriel, respondió de pronto con voz tímida. ¡Qué nombre más hermoso!, ovacionó Ada. El chico dejó relucir una sonrisa tímida casi forzada. ¿Y cuántos años tienes?, pregunté tratando de que Gabriel me tomara confianza. 7. Oye Juan, me susurró Jesús, pregúntale por sus padres. En este momento no creo que sea lo más conveniente, respondí. Ada también negó con la cabeza. Bueno, era solo una sugerencia. Dejemos que de eso se encargue Ada, sugerí poniendo mi mano en su hombro. Está bien, como tú digas. Dicho esto, Jesús y yo dejamos que Ada se encargara de Gabriel y fuimos a revisar a la azotea a ver si encontrábamos algo. Pasaron los minutos y al final Gabriel contó cómo había ido a parar en la azotea. Contó que su madre había llegado a casa con una herida en el cuello y había enfermado, pero que luego despertó y atacó a su padre mordiéndole en la mano. Después habían escapado de la ciudad en auto hasta llegar a este lugar. Su padre lo había encerrado en la azotea con algunas cosas para comer, diciéndole que iría por ayuda, prometiéndole que regresaría, lo cual nunca hizo. No hacía falta pensarlo mucho para darse cuenta de lo que le había sucedido a su padre. Si estaba infectado ahora de seguro anda por allí, sin rumbo y sin las esperanzas de volver a ver a su hijo. A pesar de su corta edad, Gabriel había entendido desde un principio que su padre nunca más regresaría, e intentó sobrevivir alimentándose de aceitunas, galletas y algunas bebidas de cartón. Fue triste todo aquello, muy duro para un niño de su edad. Afortunadamente Gabriel se encariñó con Ada más que con nosotros y eso nos bastaba. Un rato más tarde Ada logró engañarlo con una barra de chocolate para poder bañarlo y al cabo de unos minutos, teníamos a un Gabriel alegre y lúcido quien reía como si hubiese olvidado todo lo que había pasado. Luego Ada preparó algo de comida, el olor de un delicioso estofado me hizo recordar días pasados. Comimos como si no hubiera un mañana. Después de todo, la carne enlatada aún estaba en muy buen estado. 7:50 de la tarde. El televisor captó una señal donde pasaban repetidas veces un informe sobre el virus, aunque solo se podía ver el logotipo de la organización. La voz de una mujer explicaba que en algunas zonas muy frías el virus no causó daños. Además dijo que la tasa de mortalidad a causa del virus por aire había disminuido en un 60%. Por otra parte, anunció que el presidente de los Estados Unidos y varios funcionarios establecieron un protocolo para bombardear el lugar donde se cree que se originó el virus. La bahía y Visalia serían bombardeadas. Por entonces rogaban a todo aquel que estuviese escuchando este mensaje se alejara de la ciudad y pueblos mencionados. De aquí repite lo mismo, dijo Jesús apagando la tele. Entonces comenzará el exterminio, dije dejándome caer en el sillón. Es lo que dijeron. No pueden hacer eso, debe haber otra solución, no podemos ser los únicos sobrevivientes, quizás hay cientos o miles esperando algún rescate. Jesús negó con la cabeza, ya no había esperanzas para aquellos que buscando refugio se habían atrincherado en sus casas intentando sobrevivir. El gobierno tenía en claro lo que tenía que hacer a pesar de que en ello morirían inocentes. Era mejor frenar a tiempo a la infección que se iba expandiendo, aunque para eso tenían que sacrificar muchas vidas. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Ada. Ya pensaremos en ello, respondió Jesús, aún tenemos tiempo y quiero aprovecharlo para bañarme, comer bien y dormir en una cama. Gabriel se ha dormido, anunció Ada, lo llevaré a la habitación. Está bien y será mejor que te quedes con él y descanses, Juan y yo nos turnaremos para montar guardia. Ada asintió y tomando a Gabriel en sus brazos caminó hasta la habitación. Qué mala espina me da todo esto, dije suspirando. Primero el virus, luego los muertos y ahora esto del bombardeo. Creo que te preocupas demasiado, Juan. Jesús posó su mano en mi hombro. Tienes razón, pero es que no lo puedo evitar, respondí. Deberías preocuparte mejor en ponerle más atención a Ada, me dijo acercándose un poco y en voz baja. ¿A qué te refieres?
Vamos Juan, te he visto cómo le miras, no me lo niegues, ¿te gusta Ada? Bueno, si es que yo. Mira Juan, no importa lo que pase a tu alrededor o lo que me pase a mí, ahora tu prioridad es Ada y Gabriel, ella te necesita y Gabriel necesita de Ada, ¿entiendes? Lo dices como si esta fuera la última vez que nos veremos, le dije dejándome llevar por la conversación. Nunca se sabe Juan, quizás hoy estamos juntos riendo, comiendo y mañana ya no, es por esa razón que si hay algo que quieres hacer hazlo y no esperes a mañana. Jesús terminó de hablar dándome una palmada en el hombro, me había inspirado confianza y ánimos para acercarme más a Ada, lo había pensado con anterioridad pero no lo tenía muy en claro si era oportuno dada la situación actual, pero estaré más al tanto de Ada y también de Gabriel. Una hora después Ada dormía plácidamente junto a Gabriel en una de las habitaciones, yo me quedé con Jesús en la sala platicando después de asegurar la casa. Hablábamos sobre nuestro rumbo y del riesgo que corríamos ahora que teníamos a Gabriel, era nuestra responsabilidad mantenerlo a salvo al costo que sea. Al menos el ejército ya ha metido mano a la obra y comenzarán por exterminar a los infectados, dijo Jesús frotándose los ojos. ¿Te imaginas la cantidad de gente muerta que deambula por las calles convertidos en zombies?, pregunté. Todavía no puedo creer que todo esto sea verdad, suspiró Jesús, sigo creyendo que esto es solo una pesadilla del que acabaré despertando muy pronto. Es la realidad, lamentablemente es la pura realidad, dije recostándome en el sofá. Poco a poco Jesús fue cayendo en un profundo sueño hasta que se quedó dormido completamente, un leve ronquido daba a confirmar de que no se despertaría hasta mañana. Me levanté y mirando a través de la ventana pensé en la cantidad de sobrevivientes que debieron morir atrapados en sus casas sin poder hacer nada para salvar sus vidas. No me podía ni imaginar la agónica muerte que tuvieron que padecer en manos de los infectados, sus carnes siendo desgarradas a mordiscos una y otra vez hasta provocarles la muerte, o ver cómo sus seres queridos eran devorados ante ellos sin que estos pudieran hacer nada por ayudarles. Todo esto es espantoso pero tengo las esperanzas de que algún día, en algún momento todo esto tendrá que terminar, pero hasta entonces lucharemos por sobrevivir un día más. ...4 de mayo. Han pasado 6 días desde que el virus acabó siendo la peor amenaza para Visalia consumiendo todo lo que vivía en ella. Desde entonces hemos tratado de sobrevivir a pesar de la persecución incansable de los infectados. Cada vez se sabía poco del gobierno y del ejército y lo peor de todo era que no había manera de comunicarse con ninguno de ellos ya que las líneas telefónicas habían caído, y junto con ella la cobertura celular y el internet. Los mandatarios sobrevivientes habían declarado el exterminio en las zonas infectadas, aún se desconoce si el gobierno de algún país ajeno tenía que ver con esto. Lo que sí sabemos es que el virus se sigue expandiendo a nivel nacional a pesar de que habían dicho que el virus por aire dejó de ser letal. Pero como sabíamos ahora el mayor problema eran los infectados, eran los causantes de expandir el virus más allá de Visalia conduciendo a los habitantes de California a la extinción. Las terminales terrestres y marítimas clausuraron todos sus recorridos nacionales e internacionales, lo mismo ocurrió con los aeropuertos pero aquello quizás había sido demasiado tarde ya que desde que se dieron a conocer los primeros casos de infección ya habían pasado 3 días, en ese tiempo los aviones, barcos y toda clase de vehículos habían seguido yendo a cualquier parte del país y del mundo sin ninguna limitación. Algunas ciudades han quedado incomunicadas sumidas en una edad de piedra sin luz, sin internet sin nada por lo que la alerta de emergencia para la prevención nunca llegó, en aquellas ciudades como en otras el peligro era inminente. Tarde se daban cuenta de lo que en verdad pasaba y para entonces ya nada podían hacer. Los infectados siguen cobrándose la vida de miles de personas cada día y mientras nosotros moríamos ellos aumentaban en número, yendo de un lado al otro como un enjambre de hormigas en busca de más carne humana. Debo decir que yo he tenido suerte al igual que algunos de ser inmune al contagio por aire, quizás se debe al sistema inmunológico como había dicho aquel doctor en las notas del hospital, que por cierto aún siguen guardadas en la mochila de Jesús, o al tipo de sangre, no lo sé. Afortunadamente encontramos un refugio con una gran reserva de alimentos, agua embotellada, luz a través de paneles solares y todo lo necesario. Todo iba bien, hasta ahora. 8:40 de la mañana. Gabriel se había levantado temprano, lo encontré en la sala mirando un libro de National Geographic que mostraba una variedad de aves. Creo que estaba demasiado concentrado que no notó mi presencia hasta que lo saludé. ¿Ya sabes leer?,
Le pregunté amablemente. Esta vez Gabriel me miró más amigable que el día anterior. No mucho, pero me gusta ver las fotos de animales, respondió. Platicamos como niños de jardín hablando de cosas infantiles. Me dejé llevar por la inocente imaginación de Gabriel, quien me hizo recordar la niñez que hacía muchos años lo había vivido. En mis tiempos no había cosas como estas, le dije cuando Gabriel me preguntó si había tenido un videojuego portátil que promocionaba en una de las revistas. ¿Y con qué jugabas?, me preguntó curioso. Pues, con mis amigos solíamos hacer barquitos de papel e íbamos al río que estaba cerca de mi casa, hacíamos cometas y jugábamos a los trompos, o también lo que se nos venía bien era jugar a las canicas. Gabriel me miraba interesado, como si lo que le estaba contando fuera de los mejores juegos que jamás haya jugado. Le dije que los tiempos pasados eran muchos mejores que estos, que jugábamos a inventar cosas, ya que en ese tiempo en el pueblo donde vivíamos no había internet ni los tan aclamados celulares con Android como los que había hoy. Todo era distinto, más sano. Aquella conversación con Gabriel me ayudó para que me tuviera más confianza. Unos minutos después estábamos riendo sobre cosas pasadas y contándonos unos buenos chistes. La risa inocente de un niño me había hecho olvidar por unos minutos lo que estaba pasando allí afuera, pero luego me pregunté que cuántos niños como Gabriel estarían solos e indefensos pasando hambre y sed. No me lo quería ni imaginar. 2 horas más tarde, luego de pasar un buen momento con Gabriel, Jesús y yo estábamos en el almacén seleccionando los alimentos. Decidimos que los más cercanos a descomponerse serían los que debíamos cocinarlos, así que metimos las cosas en unas cajas y las empezamos a subir hasta el 3er piso. Bueno, esta es la última, dije mientras tomaba una caja llena de papas enfundadas. Cuando habíamos salido del almacén, Jesús divisó una figura a una cierta distancia por la autopista. Aquel ser caminaba errático, como si en cualquier momento fuera a caerse. Era evidente que era un zombi y venía en dirección a la gasolinera. Tenemos un invitado, avisó Jesús dejando la caja en el suelo. ¿Por qué habrá venido por acá?, pregunté. Quizás solo se alejó de su grupo. No hay de qué preocuparse, seguirá de largo, ya verás. Dicho aquello, subimos a la casa y miramos a través de la ventana cómo el zombi se iba acercando cada vez más, arrastrando lentamente sus pies. A tan solo 15 metros las facciones del zombi fueron revelando una cara carcomida hasta la mitad por unos gusanos, y parecía estar masticando algo por la forma en que movía su boca. Yo lo miraba expectante, rogando porque aquel ser se marchara y se perdiera por donde se ocultaba el sol, pero no fue así. El zombi se quedó parado frente a la casa con una mirada confusa, como si tratara de recordar algo. Se le habrá acabado la gasolina, bromeó Jesús, quien juntó un poco las cortinas para impedir que aquel infectado nos viese. El zombi miraba la casa con menudo interés y no mostraba ni las más mínimas intenciones de irse. ¿Nos habrá visto?, pregunté en voz baja, rogando porque no fuera así. De lo contrario tendríamos a un zombi que golpearía la puerta toda la maldita noche pidiendo que lo dejemos entrar. No, no nos ha visto. ¿Y entonces por qué no se ha ido?, pregunté esta vez mirando a Jesús. Quizás recuerda el lugar, a lo mejor vivía aquí. ¿Recuerda?, dije dudando a su respuesta. Un zombi no puede recordar. ¿Y tú cómo lo sabes? No lo sé, me lo acabo de imaginar. Ya. De pronto, como si de una procesión se tratase, un grupo de zombis aparecieron por el otro extremo de la carretera. Caminaban apresurados, como si se hubieran dado cuenta que en este lugar había comida para ellos. Esto no pinta nada bien, dije con tono preocupado. Será mejor que nos alejemos de la ventana, propuso Jesús. Quizás pueden vernos o sentir nuestra presencia. Durante unos 15 minutos ni Jesús ni yo nos acercamos a la ventana, pero la curiosidad de saber cómo estaban las cosas hizo que mirara nuevamente a través de ella. Mi sorpresa fue tremenda cuando miré que el número de zombis había crecido. Ahora eran más de 20 y venían más atraídos por los gemidos de los que estaban al frente de la cabaña. Algunos de los zombis se habían acercado demasiado a la casa y lo olisqueaban, como hace un perro hambriento cuando huele comida, pero luego volvían a su triste y errático andar, esperando pacientemente la oportunidad de atacar. Quizás era lo que habían aprendido después de tantos intentos fallidos por entrar a las casas en estampida, alertando a sus víctimas y dándoles una valiosa oportunidad para escapar. ¿Saben que estamos aquí?, soltó de pronto Jesús, rompiendo el silencio sepulcral que había reinado en la habitación. Si en tan solo 15 minutos llegaron más de 20 zombis, no me imagino cuántos llegarán en un par de horas, respondí. De pronto un zombi grande de casi 2 metros de altura, gordo y con una herida profunda en la boca, tropezó y se dio de bruces contra un auto aparcado cerca del depósito.
Sintiendo el golpe brusco, el auto empezó a emitir el típico sonido estridente de la alarma. Fue entonces cuando los zombis empezaron a enfurecerse y a pegar alaridos corriendo de un lado al otro atrayendo a los zombis que estaban más lejos del lugar. Una mujer con la mitad de su barriga destrozada fue la primera en intentar derribar la puerta, conocedora de que en el interior de la casa había gente viva. Seguido un hombre con un traje de mecánico empezó a ayudarla. «Hay que asegurar la puerta», ordenó Jesús, y enseguida bajamos a la primera planta. Empujamos otro armario para reforzar a la que ya estaba. Todo parecía estar bien, pero el problema aumentó cuando un zombi entró rompiendo el cristal de una de las ventanas por donde pensamos que no podrían ingresar. Jesús agarró una silla de madera e inmediatamente golpeó al zombi de tal manera que su cabeza quedó aplastada como una calabaza. Luego otro zombi entró seguido de aquel grandulón que había tropezado causando el sonido. «No podremos contenerlos, tenemos que subir», dije cuando otros dos zombis habían entrado. Subimos hasta el segundo piso y aseguramos la puerta. Se podía oír cómo los zombis subían en tropel los escalones. Un conjunto de gargantas muertas clamaban ansiosos por comida. «Esta puerta no resistirá mucho», anuncié. Ada salió de la habitación asustada por el alboroto que Jesús y yo hacíamos. Nos miraba interrogante y nos ayudó a empujar el armario aún sin saber lo que pasaba. El primer zombi embistió la puerta con una fuerza que hizo zarandear el armario. Luego un conjunto de manos luchaban por derribarla y entrar a la fuerza. «Dios santo», exclamó Ada asustada. «Ada, toma a Gabriel y suban a la azotea», ordenó Jesús. Ada no se lo pensó dos veces y fue por Gabriel, quien ya había asomado por la puerta oyendo el ajetreo. «No pasa nada, Gaby, subiremos a jugar a la azotea, ve por tus juguetes», le dijo Ada. Gabriel desapareció por la puerta junto con Ada, pero luego aparecieron con algo de ropa y una mochila. La puerta había cedido y ahora lo único que nos separaba de los zombis era un armario que amenazaba con venirse abajo. La primer mano zombi apareció por la abertura de la puerta, luego otra y otra más hasta que uno de ellos logró meter la mitad de su cuerpo. La lengua le colgaba como una culebra muerta por una boca carente de mandíbula, negra y húmeda se balanceaba de un lado al otro mientras dejaba caer un líquido negro y maloliente. Jesús y yo empujamos con todas nuestras fuerzas el armario intentando evitar que los zombis la tumbaran. Ada tiró de la cuerda y la misma escalera cayó invitándole a subir por segunda vez a la azotea. «Sube, Juan», dijo Jesús mirándome, «no hay tiempo». «Podemos empujar más sillones», alegué sintiendo cómo el armario era empujado centímetro a centímetro. «No, no es buena idea». El armario crujió separándose 10 centímetros más y el primer zombi que había metido su cuerpo logró entrar. Intenté destrozar su cabeza pisándole, pero logró cogerme del pie e hizo que perdiera el equilibrio y cayera. El zombi, ansioso por haber logrado su cometido, masticó mi zapato, pero el grueso cuero no permitió que llegara a arrancarme lo que tanto anhelaba. Con mi otro pie pateé al zombi en la cabeza hasta que logré que me soltase. Me incorporé de un salto y retrocedí unos centímetros. Miré a Jesús, este estaba sudando. Unas venas surcaban su frente producto de la fuerza irracional. Entonces cogí al zombi por la espalda y con una tremenda fuerza lo empujé por la ventana más cercana. Me asombré por la facilidad con que lo hice. El zombi cayó afuera y no me molesté en mirar, así que corrí nuevamente y ayudé a Jesús a empujar el armario. «Maldita sea, sube de una buena vez», me ordenó Jesús furioso. «Moriremos los dos si no lo haces». Miré a Ada, quien nos miraba petrificada desde la azotea, incapaz de hacer algo al respecto. Luego miré a Jesús suplicante porque no se jugara la del héroe, pero tenía razón. Si no corría a refugiarme sería en vano seguir empujando ese armario, si en cuestión de segundos terminaríamos en el estómago de los zombis, así que corrí hasta la escalera y subí. Ada me abrazó y esperé la llegada de Jesús. Jesús dejó de empujar el armario y corrió a la escalera. El armario cayó enseguida por la presión de los zombis y estos con una rapidez corrieron hasta Jesús, quien estaba subiendo por las escaleras. «Toma mi mano», le dije. Jesús apretó mi mano y subía, pero un zombi le había tomado por el pie. La fuerza del tirón casi hizo que soltara su mano, pero lo sostuve con toda la fuerza que tenía. «Jala», pidió Jesús ayudándose de su otro pie para patear la mano del zombi. Sentía que ya no podía más, mis músculos iban perdiendo fuerza. Otro zombi se le había colgado en el pie, pero cayó al suelo con el zapato de Jesús en sus manos. Justo entonces Ada metió sus manos y me ayudó a jalar a Jesús. Con una fuerza extra pudimos subirle y cerrar la tapa. Tuvimos que desencajar la escalera para que los zombis no pudieran trepar, si es que lo podían hacer. Gracias a Dios», decía un Jesús asustado. «Aquí estamos a salvo, no podrán subir», dije dejándome caer apoyado a una caja.
Jesús, recostado en el piso a base de tablones, recuperaba fuerzas después de haber estado empujando como locos aquel armario que a la final se vino abajo. Me levanté y miré por la ventana circular que daba al exterior. Horrorizado vi cómo una multitud de zombis llegaban por la autopista. Algunos corrían, otros caminaban lentos, pero todos venían hacia nosotros y en cuestión de minutos, había una horda de infectados rodeando la cabaña.